¿Y podemos decir que es un poco de arte lo que traes el día de hoy en el segmento del profe? Bueno, el cómic en sí es considerado un arte, así que sí. Mirá cómo Pero- me esquivó el hijo de puta. pero hoy- Esquivó bien, Es bueno. Pero hoy vamos a dar clases. Porque bueno, si Mirá es cómo se agrandó el Chacarita. segmento del profe y no hay ninguna clase, entonces ¿qué clase de profe es si no una clase? Y vamos a dar una clase de historia de los ¿No cómics. trajiste la boina? No traje, sí, está la boina, ¿Está la ¿quieren que está allá? Anda a agarrarla. Ahí voy a Te doy un toquecín para que Entrale vayas por a favor. agarrarla. En el mientras tanto, Mirá. Felo le caga el lugar. Para la gente que ve el streaming, un poco de risa habrá sido eso. Creo que- Aprovecho y le mandamos un saludo grande a Rolo, el Negro, Juancho, Yara y toda la gente de Galifrey en Santiago del Estero 2075, que como siempre, ¿no? Antes de venir al programa nos reunimos allí y charlamos de un par de cosas frikis, armamos también alguna que otra cosita que queda ahí pendiente del programa. Y bueno, ellos también que estuvieron presentes en la Púrpura y que Juancho prácticamente cerró Vorterix, fue el último en irse. Cerró el teatro. Imágenes muy fuertes me dejó Juancho. Sí, también. Así que bueno. Profe, para hacerla completa tenés que ponerte la camperita. No. Ya la campera no. Yo ya pedí que el Hacía profe mucho baile calor. como bailó en la fiesta. ¿Por qué no? Porque necesito la camisa, la remera, todo esto en No, personas. pero lo que también. importa es la actitud. O sea, No, no la Estaba- tengo. Estabas muy Top Gun. Estaba muy Top Gun, ¿no? Estabas muy Top Gun. Y los Pobre- lentes encima Pobre quedaban. También. Tom Cruise. Pobre Pobre Tom Cruise. Lo que queda para Tom. Tengo un gran parecido. Podría interpretar a la persona. Perdón, Justo como- lo que hizo Felo creo que fue la mejor intervención del programa. Pues, No, eso fue muy buena. Arranquemos con el segmento. Es una Bien. referencia para entendidísimos de los Sí. Sí. Nelson, cúbreme. Nelson, cúbreme. Bien. Bueno, como decía, hoy vamos a hacer una clase de historia de los cómics y vamos a ir por el comienzo. El cómic superheroico obviamente es lo que vamos a estar hablando, no los voy a aburrir tanto con lo que es en sí mismo el cómic, sino que vamos a lo que por ahí más nos importa acá. ¿Dónde empieza esta historia? En 1938, abril, cuando sale por primera vez Action Comic número 1, el primer cómic que nos presenta al arquetipo de superhéroe, que es Superman. Sí. Es donde se instala el concepto de Ahí superhéroe. podemos ver en imágenes, vamos a estar viendo un poco el recuento. Ahí tenemos The Batman, el Detective Comics número 27, la primera aparición, el Marvel Comics número 1, que nos presenta a la Antorcha Humana, al androide, al original. Tenemos al Capitán América, el número 1 de 1941, golpeando la cara de Hitler. All Star Comics, esta es la primera aparición de Wonder Woman, el número 8. La JSA. Y la JSA, acá esta sería la primera aparición de la JSA tal cual, que fue el primer grupo superheroico en conformarse en los cómics. Vamos a ver un par de imágenes más que va a ser un poco confuso cómo ver a Batman junto a Superman luchando y tirándole cosas a un cartel de nazis. Y ahí ahora vamos a ir desarrollando un poco todo esto. Primero veamos las imágenes para el contexto. Ilustrarnos. Ahí tenemos básicamente una imagen de reclutamiento de Batman y Superman. Y Bastante fuerte, ¿no? Sí. La impronta. Casi propagandista, diría, que es todo lo que nos presentaban en esa época los cómics. Bueno, esa es ya hasta un Perdón. tanto, parece una parodia. De alguna manera, por ahí me estoy metiendo también en tema tuyo, pero en esa época, en época de guerra, los soldados que iban, mucho, prácticamente el único entretenimiento que tenían eran los cómics. Entonces Vamos a hablar un poco de eso, leían sí. demasiado sobre eso. Sí. Y acá tenemos algo muy curioso que pasó en los 50, que se popularizaron los cómics de cowboys, de vaqueros. Y también los de romance. Young Romance era un cómic muy popular en la época y vamos a hablar de qué pasó con los superhéroes en este momento, porque hay un bache también. Así como también las historias de terror que fueron muy populares y que Marvel en un momento termina adoptando como parte de su repertorio principal. Vamos a los hechos, a la historia, como Muy bien. facts, diría acá mi amigo Felo. Empieza a surgir en 1939 y se conoce este inicio de los superhéroes como la Edad Dorada, la Edad de Oro, Golden Age, le dicen algunos. Se considera que va desde 1939 hasta el showcase número 4, que es la primera aparición del Flash moderno, de Barry Allen. Barry Allen,
en 1956, o sea que fue un tramo bastante importante. Pero ¿qué pasó con los superhéroes en ese momento? Como vimos, DC prácticamente estaba a la cabeza de lo que eran los cómics de superhéroes. Batman, Superman y Wonder Woman representaban la trinidad que hasta hoy en día sigue siendo fundamental en todas las historias de DC Comics. Marvel, ¿qué hacía por su lado? En ese momento era Timely Comics, una empresa bastante pequeña y que le costaba hacer competencia a los cómics de DC. Y en ese momento hay una curiosidad, que se tomaba las historias más en serio Marvel. No tanto como DC, que si bien eran un poco más relajadas y buscaban entretener a los más pequeños, Marvel trataba de contraponerse e ir un poco más a lo serio con personajes como la Antorcha Humana, Namor y el Capitán América eran la trinidad de Timely Comics. Estos personajes tuvieron un éxito moderado, no era como Superman, que bueno, siempre fue la cabeza de todo esto. Teníamos el primer grupo de superhéroes, como fue la JSA, que hoy en día forma parte... Justice Society of America, la Claro. Sociedad de la Justicia de América, para aquellos que Claro, que por ahí... no entienden que están diciendo JSA, ¿qué carajo es? Claro, la Justice Society of America, que vamos a poder ver un poco en Black Adam. En Black Adam, y que la pueden ver muy bien y en la serie de Stargirl, Stargirl. que la tienen disponible en HBO Max. Gran serie. Así es. Así que, nada, tenían estos personajes con los que juegan un poco, básicamente, en lo que era la historia del bueno contra el malo, bastante simplonas, en un inicio. ¿Qué pasa? En el año 41 Estados Unidos entra directamente en conflicto con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de, como vimos en ese icónico golpe del Capitán América hacia la cara de Hitler, que fue unos meses antes de que Estados Unidos entrara en guerra, los cómics empezaron a funcionar como una propaganda de reclutamiento para aquellos que eran más jóvenes y quizá estaban consumiendo estos cómics, porque si bien eran pensados para niños, entre comillas, como bien dijo Chapi, muchos adolescentes y adultos consumían este tipo de material, en donde se satirizaba a los nazis, a los japoneses, incluso se los dibujaba con rasgos exagerados, esto de los rasgos, los ojos rasgados, mucho más exagerado, color amarillo, y siempre obviamente como absolutos villanos. Sí, también un tinte japonés, por decirlo de alguna manera, por el tema que también había un conflicto. Claro, del ataque de Pearl Harbor. Por eso, los personajes sí, que representaban el ejército japonés eran, creo que los más bastardeados en el medio. Esto fue avanzando, si bien los cómics iban y venían entre contar historias de su propio mundo y entremezclarse en la vida real y en los conflictos bélicos que se estaban dando en ese momento, llegó un punto que para mí es en realidad donde finaliza la Golden Age de los cómics superheroicos, que para mí se da un poco antes del 53 y se da en el 45 cuando detona la bomba atómica en Hiroshima y posteriormente la segunda en Nagasaki. Yo creo que ahí es donde en realidad se forma un quiebre en la sociedad y los superhéroes ya no reflejaban esta idea de necesitamos ser salvados, sino que Estados Unidos había creado algo más poderoso que los mismos héroes que estaban viendo en las páginas. Es algo bastante fuerte que se da en la época, pero que impactó en todo sentido en ¿cómo es que se dice? La cultura pop. Impactó en personajes como fue Godzilla en el cine, impactó en los cómics, desapareciendo prácticamente el género superheroico. Vieron, como estábamos viendo en las imágenes, esto de que se fue como hacia los cowboys, historias de romance, historias de terror, como que se buscó una alternativa casi mundana hacia lo que la realidad superaba, ¿no? Veíamos un personaje como Superman que podía levantar un auto en la portada del Action Comic número 1, sí, pero habíamos visto que Estados Unidos había borrado una ciudad del mapa con una sola bomba. Creo que este fue un punto de quiebre para la sociedad y bueno, para este mundo de los cómics que recién estaba comenzando y que le costó volver a encontrar su lugar en el mundo. Ahora bien, la edad dorada de los cómics, hay una gran controversia. ¿Es en realidad el inicio de los cómics? Si nosotros tomamos lo que sería lo que forma el arquetipo de héroe, podemos llamarlo la edad dorada de los cómics. Pero hay muchos que dicen que la edad dorada de los cómics se da hoy en día porque estamos en el auge en donde ser un nerd y leer cómics en realidad es lo culturalmente aceptado
Lo cool. Sí, claro, es como que ahora sos cool, ¿no? Y yo toda la primaria llevando cómic, que bajón, ¿no? Pero bueno, ahora es como... Nacimos en la era equivocada. En la era equivocada, tal cual. Algunos dicen eso. Pero bueno, tomándolo desde el punto de vista que ahí fue lo que le dio origen a todo lo que vino después, si podemos llamarlo, definitivamente, la edad dorada de los cómics. Ahora, ¿son tan buenos como dicen ser? ¿Es la edad de oro de los cómics? ¿Qué piensan ustedes, viendo un poco de estos cómics antiguos, un tanto arcaicos ya? Yo creo que estamos viendo la era dorada de ahora, pero en lo que tiene que ver a material audiovisual. Yo lo sí. interpreto más por ese lado, por el lado de películas, series, inclusive animaciones. Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, yo creo que es una puerta que además abre... en realidad es una puerta que abre al material de origen. No, obvio. Porque hoy en día realmente las ventas son mucho mayores. Si se analiza en datos de mercado. Hasta cierto punto. Sí, bueno, obviamente por la cantidad demográfica de personas. Habría que hacer un estudio en todo eso. Pero en cuanto a lo que es el material en sí mismo, ¿es tan bueno como quizás se recuerda? ¿Qué opinas, Saúl? Mirá, la verdad que no tengo la suerte de haber leído los cómics como los que veíamos ahí en la pantalla. Me interesaría mucho poder pegarles aunque sea una ojeada para saber qué tan buenos son. Yo creo que hoy han avanzado, si bien no conozco lo que fue en sus comienzos, creo que han avanzado un montón y pueden abarcar muchos más temas de los que por ahí se abarcaban antes. Entonces, si tenemos, no sé, un cómic del Capitán América pegando una piña a Hitler, por ahí sea bastante, está bien, recontra importante para la época. Obviamente estamos hablando en el entorno de una guerra mundial, pero por ahí es algo bastante acotado. Y hoy por ahí pueden tocar muchísimos temas más. Por ahí yo opino como Chapi que la era dorada es ahora. Bien, bueno, yo comparto un poco la opinión. Para mí es la era dorada en cuanto a el auge y la creación de todos estos personajes que hasta el día de hoy llegan. Siguen estando. Pero las historias, la verdad es que han envejecido bastante mal. Es casi imposible empezar a leer cómic abordándolo desde esa etapa. Sí, Me ha pasado, he tratado miles de veces de leer muchos cómics de esa época y la verdad es que son bastante tediosos, muy llenos de diálogo, tratan de explicar más de lo que muestran y al ser un cómic un medio gráfico, la verdad es que debería ser al revés, que bueno, eso fue cambiando con el tiempo. Pero lo importante es, ¿qué nos dejó esta edad dorada de los cómics? La creación de los mismos héroes, el propio concepto. En realidad, sí, nos dejó básicamente... nos abrió el camino a lo que hoy podemos llegar a conocer, como bien decís. Hoy en día tenemos películas, tenemos series, tenemos animaciones, tenemos videojuegos, tenemos todo lo que... Tenemos convenciones que giran en torno a estos personajes. Hay todo como casi un culto frente a esto, ¿no? Yo creo que es algo que... nació para quedarse. Si bien tuvo sus altibajos, y lo vamos a ver en las próximas clases de historia, tuvo sus altibajos, pero creo que es algo que logró anteponerse en el tiempo, logró evolucionar y logró encontrar su lugar en la cultura general, más que lo que es la cultura pop. Y acá diría estamos. yo. Y acá estábamos hablando de eso gracias gracias a dos tipos que en 1938 hicieron un cómic, a Joe Shuster y Siegel, y Jerry Siegel. Estamos hoy en día acá hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Entonces, yo creo que hay que tenerlo en un buen recuerdo, de decir, bueno, es el inicio, pero en cuanto a lo que es mejores historias, eso está por venir más adelante. Me encantó el segmento del día de hoy, Fer. Muy bueno, muy interesante.